El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo, y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo, en el contexto de esta cuaresma que estamos viviendo y en la misma línea que ha venido hablándonos el Señor desde el principio de la cuaresma, y con mucho más fuerza y más claridad, más exactitud y simpleza, como se caracteriza el Espíritu del Señor, hoy nos llama a la conversión. Y lo hace a través del profeta Oseas. Ya venía haciendo un recuento al pueblo de Israel de todas sus faltas, e incluso el Señor a través del profeta Oseas hace entrever cómo Efraín, que se ha prostituido, que es rebelde, que es infiel, a pesar de todo sigue dando fruto. Pero dice el Señor, esto no va a terminar así. El fin para parar todo esto y esta corrupción del corazón, esta corrupción a la que se ha llegado, esta infidelidad tan alta que ha lastimado la alianza con el Señor, está en una conversión de corazón sincero. Y de hecho hoy escuchamos al profeta Oseas decir cómo el Señor a través del profeta está invitando a que vuelvan nuevamente, porque se han pervertido. Porque el camino que ha cogido el pueblo de Israel, el camino que ha cogido Efraín no es el correcto. Y el llamado contundente del Señor, claro y preciso, es a volver a la conversión. E incluso dice el Señor, vuelvan a tomar mis promesas sobre ustedes y no las de los hombres y no las de ustedes mismos. Y díganle al pueblo que utilice esta fórmula. Y la fórmula es la del arrepentimiento. El Señor ya no quiere sacrificios, ya no quiere palabrerías, ya no quiere holocaustos, quiere arrepentimiento profundo del corazón y quiere una conversión verdadera y real a Él. Y esa conversión va a ser real y auténtica cuando haya obediencia a su palabra, cuando haya fidelidad a su palabra. Por eso el Salmo 81 nos trae también un reclamo del Señor. ¿Acaso no fui yo el que te liberé de Egipto? Nos está haciendo el reconteo el salmista. ¿Acaso no fui yo el que te quité las cargas de los hombros y no fui el que te abrí las espuertas en Egipto para que salieras libre? ¿Por qué no reconoces que he sido yo el que te ha dado la vida, el que te ha dado la libertad, el que te ha dado la salvación?
¿Por qué no reconoces de una vez por todas que no son las demás naciones? No es Asiria, como se lo está diciendo Efraín. No son estos poderes humanos ni políticos los que te han dado la libertad del corazón, los que te han dado la libertad en la vida, sino yo. Y el pecado de Israel comienza por eso. Comienza por darle los atributos a los hombres y a los poderes humanos que solamente le pertenecen a Dios. Porque ahí empieza el camino hacia una idolatría corrupta y devastadora en el corazón. Cuando nosotros comenzamos a darle lo que es de Dios al hombre, cuando comenzamos a darle las alabanzas, los agradecimientos, los atributos que solamente le pertenecen a Dios y que lo reclama la justicia divina para sí mismos, a los hombres, a los medios, a los instrumentos. Cuando nosotros comenzamos a absolutizar lo que no es absoluto, por ahí comienza la corrupción del corazón y así empezó Israel. Estamos en una humanidad que es idólatra, confía demasiado en los sistemas económicos, confía demasiado en los sistemas políticos, confía demasiado en los sistemas educativos, confía demasiado en el hombre, confía demasiado en la ciencia, confía demasiado en la técnica, confía demasiado en el intelecto, en la sabiduría humana. Y ese es el camino hacia la perdición y a la corrupción. ¿Acaso no son mis mandamientos, decía el Señor a través del libro del Deuteronomio estos días, los que te hacen más inteligente que las demás naciones? ¿No es la observancia de mis mandatos y toda palabra que sale de mi boca la que verdaderamente hace sabios e inteligentes? Y así estamos en la iglesia. Tener que nosotros atribuirle la acción de gracias del corazón a una criatura, a un instrumento, a una institución, eso es un camino de corrupción y de perdición. Cuando ni siquiera los mismos santos se dejan absolutizar, hoy en la iglesia hay quienes absolutizan estos medios. Cuando ni siquiera la Virgen se dejó absolutizar, ni se dejó poner nunca en el puesto de Dios, la corrupción de muchos cristianos católicos ha llegado al descaro más alto de absolutizar lo que solo es instrumento, lo que solamente es medio, lo que solamente es una vía para llegar a Dios, y hacer de los instrumentos un fin, y hacer de una institución, de una comunidad, de un grupo, un fin, cuando ni siquiera la iglesia, y menos mal, hemos tenido unos papas extraordinarios que no han permitido que convirtamos a la iglesia en un fin en sí misma. Pero sí lo hacemos con los grupos, sí lo hacemos con las comunidades, sí lo hacemos con las instituciones, sí lo hacemos con quienes son representantes y no Dios, sí lo hacemos con los que hacen de vicarios en esta tierra y no son Dios. Pero el problema no son las personas, el problema es la corrupción del corazón, la maldad del corazón. El problema somos nosotros que no tenemos a Dios como el absoluto, porque ya no lo amamos con todo nuestro corazón, porque ya no lo amamos con toda nuestra mente, porque ya no lo amamos con todas las fuerzas de nuestro ser, porque ya Dios no es el que mueve las pasiones más internas de mi corazón. El problema, los corruptos, somos nosotros. Y hacía una advertencia el Papa Francisco de cómo la corrupción nos conduce al mismo infierno, nos conduce a la condenación. Él varias veces lo ha dicho, cómo la corrupción en el corazón humano es tan terrible, tan dañina. Qué lástima que hoy tantos que malinterpretan e instrumentalizan al Papa Francisco y a los papas, al mismo Papa Benedicto XVI, para ponerlos a decir solamente lo que cada uno quiere por la perversión del corazón, por la oscuridad de su corazón, por la oscuridad de su conciencia, malutilicen la palabra misericordia para tolerar, para aceptar y promover toda clase de maldad. Qué lástima que así hayan católicos, hayan cristianos, incluso hasta sacerdotes, incluso hasta consagrados, incluso hasta directores de alma, incluso hasta consejeros de personas en la iglesia. Qué lástima, porque no es el sentir del Papa,
Qué lástima, porque no es el sentir de la iglesia. Qué lástima, porque no es el sentir del corazón de Dios. Es que si no hay arrepentimiento y si no hay confesión de la culpa, como lo trae en su fórmula Oseas, tampoco hay salvación, tampoco hay experiencia de la misericordia, tampoco hay posibilidad de acceder al amor de Dios. Si el hijo pródigo no hubiera reconocido y no se hubiera puesto en camino con la intención de reparar, con la intención de enmendar el daño que había hecho, con la intención de arrepentirse de corazón y de no volver al pecado sabiendo que lo que había hecho era lo más horrible, tampoco hubiera disfrutado de la fiesta en casa de su padre. Porque esa es la fórmula de la palabra de Dios. ¿Por qué somos tan perversos nosotros de cambiar el sentido de la palabra de Dios? ¿Por qué nos hemos vuelto tan dañinos y hemos cambiado, hemos dejado entrar al diablo en nuestro corazón para desorientar el mismo sentido de la naturaleza misma del amor de Dios, de la naturaleza misma de la misericordia de Dios, para admitir toda clase de pecado y corrupción en el alma y en el corazón, como si Dios aceptara y tolerara y promoviera todo eso? Eso no puede venir sino del diablo. Eso no puede venir sino del espíritu del mal. Eso no puede venir sino del error de la coyuntura que estamos viviendo hoy tan terrible, en esa separación con Dios y en ese acatamiento de lo que el diablo propone, valiéndose incluso de los mismos dones de Dios. Porque si de algo tiene capacidad el demonio, es de desorientar los dones de Dios. La vida humana misma es un don extraordinario de Dios, un don bellísimo. Pero cuando dejamos de escuchar a Dios, como lo advierte el Salmo 80 hoy, y este pueblo no escucha mi voz, comenzamos a escuchar otra voz, y la vida humana, siendo un don precioso de Dios, se puede convertir en un instrumento de maldad y de corrupción para la humanidad. ¿Y quién tiene control sobre ese don tan grande cuando dejamos de escuchar a Dios? El diablo, Satanás mismo. Siempre estamos ante ese peligro, porque nadie le puede servir a dos señores. O le sirve a Dios o le sirve al demonio. Es que no hay 3 caminos ni 4, solo hay 2 caminos. El camino de la vía angosta que conduce a la salvación y el camino de la vía ancha que conduce a la perdición. O estamos con Dios, con el Señor y su palabra y sus mandatos, o estamos contra Él. Esa es la vía que nos propone el Evangelio y por eso hoy es tan necesaria la conversión. A mí me impacta muchísimo hasta dónde ha llegado la cauterización de la conciencia, la perversión de la conciencia cristiana, de muchos católicos, de muchos consagrados, incluso hasta sacerdotes y obispos. A mí me impacta y me impresiona el grado de maldad que ha entrado en el corazón humano cuando en nombre de la tolerancia comenzamos a admitir una cantidad de cosas. Lecciones que uno debe aprender para la vida, lecciones que nos deben quedar en todo lo que vamos viviendo. Hay gente que le está chillando hasta lo más profundo de su alma y ojalá el Señor caliente más el agua para que esas plumas de ese pollo tan duro salgan, porque les está rechinando lo del mal menor y no lo quieren aceptar. Alguien me mandaba un documento y me decía: padre, ¿por qué no revisa esto? Como si yo no me diera cuenta con qué intenciones lo mandan. El documento titulaba La tolerancia. Para creer, sacando un texto del contexto, porque lo sacan del contexto, deberían ir a leerse en todo el documento completo, para que se den cuenta qué es lo que la iglesia dice en verdad de la tolerancia. Pero es que les está trillando el alma, les está trillando la conciencia. Y yo vuelvo e invito a todas las personas que se dejaron engañar con esto del mal menor, que no paren de corregir, por amor a Dios y a esas almas que se pueden condenar,
No paren de corregir a quienes los llevaron a esto, hasta que haya una confesión de boca, hasta que haya un arrepentimiento verdadero, hasta que haya una contrición perfecta, hasta que haya propósito de enmienda y que se vea, porque si no, está en peligro sus almas. Y yo los invito para que no paren de corregirlos, porque la corrección es un acto de misericordia muy grande. Hace parte de las obras de misericordia espirituales. Y si no lo hacemos, podemos pecar por omisión. Y nos van a pedir cuentas también el día del juicio por eso. Si sabemos objetivamente que alguien fue de esa postura, que alguien llevó al error a otros, y nos quedamos callados, incluso nos lo aconsejó a nosotros, pecamos por omisión si no lo corregimos. Porque es su alma, es su comunión con el Señor, es su comunión con la gracia del Espíritu Santo. Y mucha gente tiene cauterizada su conciencia. Menos mal, esto no lo digo yo, lo dice el mismo magisterio de la Iglesia. Es que el catecismo fue claro, teniendo en cuenta toda la tradición anterior y todo el magisterio anterior de la Iglesia, al decir que no está mal, no está bien. No podemos hacer el mal para obtener el bien. Y esos que citaron a Santo Tomás de Aquino, que vayan y revisen a Santo Tomás de Aquino, para que vean que el mismo Santo Tomás de Aquino dice que el bien no justifica, el fin no justifica los medios. El fin no es que Padre tenía buenas intenciones, de buenas intenciones está lleno el infierno. Vaya, pregúntele a los condenados si tenían buenas intenciones o no. Tenían buenas intenciones. Menos mal la Iglesia nos dice que el acto moral no solamente se evalúa a partir de las intenciones, porque uno con intenciones buenas se puede pervertir y dañar. El acto moral se constituye de 3 fuentes y las 3 tienen que ser buenas. Tanto la intención como el objeto y las circunstancias, y sobre todo la Iglesia se detiene en el objeto del acto que se va a realizar. La vida es inviolable. La vida es inviolable. Y hay que pedir, tenemos que suplicar misericordia por estas almas que están endurecidas porque son nuestros hermanos y sus vidas están en peligro. Su destino eterno está en peligro. Y tenemos que suplicarle misericordia al Señor para que salgan de esa dureza y reconozcan el mal tan grande que le hicieron a Colombia y el mal tan grande que le hicieron a la cantidad de cristianos católicos en Colombia. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas del ser. Si no estamos en ese nivel, no estamos convertidos. Y cuando para uno resultan más importantes otras cosas que el Señor, todavía no estamos caminando en la conversión que nos pide el Evangelio. Precisamente el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Veritatis Splendor, la inicia con el pasaje del joven rico. Oigan, para estos que saben tanto de exégesis, de estudio bíblico, San Juan Pablo II empieza hablando en esta encíclica de esta parábola para todos los hombres del mundo, no solamente para sacerdotes y religiosos. Algunos creen, ¿sí?, que los evangelistas escribieron este pasaje solamente para sacerdotes y religiosos. No trasquilen la palabra del Señor. No la manoseen de esa manera. No la limiten, porque el Evangelio fue escrito para todos los hombres. Para todos. La encíclica Veritatis Splendor va dirigida no solamente a católicos. Va dirigida a todos los hombres de buena voluntad. Porque la Iglesia incluso no deja de llamar a todos los hombres a la verdad, al esplendor de la verdad. Y empieza esta encíclica con el pasaje del joven rico cuando le pregunta al Señor: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y el Papa comienza a desenglosar este pasaje bíblico
a decir cómo para entrar al reino de los cielos no es suficiente con el cumplimiento de los mandamientos. No es suficiente. Para llegar a la perfección evangélica, San Ignacio de Loyola también lo trae en los ejercicios. El que quiera llegar a la perfección evangélica, hay que dar un pasito más, hay que dar más de los mandamientos. El problema hoy de los católicos es que ya estamos pervirtiéndonos en los mandamientos del Señor. Todos los que votaron por el aborto, ni siquiera los mandamientos de la ley de Dios. Y los que aconsejaron esto también fueron cómplices. También. Porque es que el mal no se puede elegir. Dios siempre nos llama al bien. Siempre. Y por eso hay que amarlo con todo el corazón. Ante el consejo de una persona, por muy buena y sabia que sea, si no me lleva a amar a Dios con todo el corazón, perdóneme, pero yo no puedo seguir su consejo. Así la quiera mucho. Porque es que hay que posponer todo ante Dios. Todo. Y si nos toca posponer padre, madre, hermanos, hermanas, al que sea, por amar al Señor se pospone. Eso da libertad y da mucha alegría. Si a mí me toca posponer hasta el ejercicio del ministerio sacerdotal, por amar al Señor lo pospongo, porque Dios está por encima. Dios es Dios y yo debo amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas las fuerzas de mi ser. Y para eso me hizo libre el Señor, para ser totalmente de Él. Esa es la verdadera obediencia a la que nos está conjurando el Salmo 80. Ojalá escuchase mi pueblo, ojalá escuchase, pero estamos sordos. Y lo que hablamos, lo hablamos dentro de la mudez y el tartamudeo. El problema de la mudez en el Evangelio no es la falta de emisión de sonido, ¿sí? El problema de la mudez de muchos en la iglesia hoy, dentro de la iglesia, no es la falta de emitir sonidos. Se habla mucho. De hecho, el mudo balbucea y dice una cantidad de cosas, pero nadie le entiende. Y los mudos dentro de la iglesia son entendibles porque no escuchamos la palabra del Señor, porque estamos hablando otras palabras que no son la palabra de Dios. La verdadera palabra que nos desata la lengua y nos lleva a hablar verdaderamente, es la palabra del Señor y la obediencia a sus mandamientos. No nos dejemos engañar. No nos dejemos embaucar por falsos predicadores, por falsos profetas, que se dicen ser muy católicos, piadosos, reverentes, pero hay que tomar en cuenta aquellas palabras de San Pablo a Timoteo. No te dejes seducir por una falsa piedad, de manos juntas, de ojos blanqueados, de vestimentas como la de los fariseos, que se ponían filacterias larguísimas. No nos dejemos seducir, hermanos y hermanas, por eso. No nos dejemos seducir por los brillos de los ornatos externos, porque el Espíritu de Yahvé, el Espíritu del Señor no juzga por apariencias, ni tampoco de oídas. Y hay que reflexionar, como nos dice la carta a los Hebreos, y bien nos lo advierte la Iglesia en el Magisterio, de cómo debemos ser cautelosos para mirar dónde está el error y no seguirlo. Es estupendo ver nosotros cómo hemos tenido la obra del Espíritu Santo a lo largo de estos años, siglos tan difíciles en la Iglesia a través de los papas que hemos tenido. Que seamos sordos y que por nuestra corrupción del corazón y oscuridad del alma instrumentalicemos a los papas, eso es otra cosa. Porque hoy hay gente así muy corrompida de corazón, capaz de poner a decir a los papas lo que nunca han dicho, capaces de poner a decir a la Iglesia lo que nunca la Iglesia ha querido decir. Estos que promovieron el mal menor en Colombia, ¿no hicieron lo mismo? Instrumentalizaron a la Iglesia, a su magisterio. Instrumentalizaron a los papas. ¿Acaso no hay más de un predicador por ahí que ha instrumentalizado al Papa Benedicto XVI? Más de uno, y que se dice católico. Más de un sacerdote. Menos mal nos lo advirtió el Papa Francisco
cuando venía en su regreso de su último viaje, de cómo hoy se estaba instrumentalizando al Papa Benedicto XVI. Es que así es el corazón humano cuando no estamos buscando al Señor de corazón, cuando no queremos amarlo con toda nuestra alma, cuando no queremos ser totalmente de Él. Que a alguien le parezca pecado, que alguien deje de hacer una novena o una práctica piadosa, y eso le parezca pecado y lo considere como algo fundamental para la conversión, pero que admita pecados contra la ley de Dios, eso ya es algo muy grave, muy grave. Hay gente que no ve problema en que se falte contra el 6º mandamiento, no ve ningún problema, ¿sí? Masturbación, pornografía, lujuria a todo nivel, dentro de la vida cristiana, vidas conyugales, que se están ejecutando dentro de la impureza y la lujuria y no ven problema ahí. Pero vaya a ver que alguien deje de hacer alguna práctica piadosa para que vea. No está convertido. No camina en gracia. ¿Quién dijo eso? Lo que nos puede colocar en gracia, en comunión con el Señor, son las leyes objetivas. Nos lo enseña la Iglesia. Las leyes objetivas, no las subjetivas. Una falta contra la ley natural objetiva, una falta nos quita la comunión con Dios. Una falta grave contra la ley divina de Dios nos quita la comunión con Dios. Que a mí no me dé para hacer el rosario por estar atendiendo cosas importantes al Señor, que puede pasar. Pues eso no inflige pecado en mí, que no sé de que lo haya dejado de hacer por negligencia o por hacer algo menos importante, ¿sí? Pero que yo falte contra un mandamiento de la ley de Dios, eso sí es muy grave, como el aborto, como la aprobación del matrimonio igualitario en Colombia, ¿sí? A través de un voto dado a unos señores que los dos son promotores de ideología de género, de aborto y de una cantidad de más cosas, legalización de la droga. Eso sí es grave, formalmente grave, intrínsecamente grave. Que a mí se me pase a hacer una novena, una práctica piadosa. Por eso dice el Señor, ya no quiero holocaustos, ya no quiero grasa de terneros cebados, ya no quiero esas prácticas. Si verdaderamente no hay una obediencia desde el corazón. Ese es el problema del legalismo que está en el corazón de muchos católicos, y eso pura corrupción del alma, porque así es el legalismo. El legalismo se queda allá en lo accidental y se olvida de lo esencial, que es a lo que llega este escriba y a lo que llega el Señor, lo esencial. Cuando nosotros no llegamos a lo esencial y tenemos claro lo esencial, nos volvemos corruptos del alma, corruptos desde adentro. Y no crean que por muchos gestos bonitos que le hagamos a los demás, que muchas caras bonitas que le hagamos a los demás, los estamos amando. Porque el verdadero amor es un amor que parte desde una comunión moral con el Señor. Quien vive en el pecado grave no está amando al prójimo, está matando al prójimo, porque el pecado tiene una repercusión social. Y todo pecado grave que yo cometa en lo oculto es un daño terrible que le hago al prójimo. Así me vaya a hacerle caras bonitas, así le coloque tapetes de rosa, así ya le hice el daño más grave. Todo pecado grave que yo cometo es un atentado contra el cuerpo místico del Señor. Así lo haga en lo oculto, solito, nadie se dio cuenta. Tiene una repercusión moral y espiritual perversa, ¿sí? Es como un par de esposos cuando no viven su vida conyugal en gracia. ¿Saben quiénes son los más inmediatos que van a pagar con esa perversidad inmoral de la lujuria? Sus hijos. Y usted no se da cuenta porque eso funciona espiritualmente. Y después se preguntan, ¿y por qué mis hijos tienen estas tendencias? ¿Y por qué mi familia hay estas tendencias? ¿Y por qué tanta lujuria en los hijos? ¿Y por qué tanta adicción?
¿Cómo están llevando esposos su vida conyugal? Son los primeros que vienen la repercusión negativa. Hablar de tolerancia hoy es muy complejo. El Papa Benedicto XVI dice, oigan para los que defienden la tolerancia. En el libro póstumo lo dijo, que esta sociedad humana es muy tolerante. Roma, en su altura política, gubernamental, fue muy tolerante. Esta sociedad es lo más tolerante que hay, lo tolera todo, pero ¿sabe qué no tolera? La observancia de las leyes positivas, la ley natural y la ley divina. Y lo que es esencialmente cristiano, esta sociedad no lo tolera. Ahí tenemos un espejo de nuestros hermanos que nos tienen que doler y tenemos que orar mucho por ellos para que el Señor tenga misericordia. Nuestros hermanos católicos en Alemania y algunos obispos que en este sínodo han propuesto cosas tan tremendas. Y la gente pone el grito en el cielo, y católicos ponen el grito en el cielo, y su vida privada, ¿cómo está? Lo mismo en la práctica, lo mismo. ¿Cómo un sacerdote se atreve a poner su grito en el cielo cuando dice este sínodo que hay que cambiar la moral sexual de la iglesia, cuando muchos en la vida privada, consagrados, en su vida privada oculta, viven eso? ¿Con qué autoridad moral hablamos? ¿Con qué autoridad moral estamos hablando? Por eso decía el Papa Francisco, y lo ha repetido varias veces, que lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es la corrupción del corazón. Y por eso decía él, misericordiosos y corruptos, no. Y tenemos que pedirle al Señor y a la Virgen que nos libren de esa corrupción de la hipocresía. Cuando en nuestro corazón muchos no estamos determinados por el Señor para amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas del ser y al prójimo como a nosotros mismos, que nos lleve a esa conversión. Por eso Jeremías le decía al Señor, conviérteme, Señor, y me convertiré. Esa es la súplica que tiene que estar. Y si no, estamos muy lejos del reino de Dios, muy lejos. El escriba clasificó, porque le dice, maestro, has dicho bien. Y el Señor, que conocía su corazón, le dice, estás muy cerca, no estás lejos del reino de Dios. Pero cuando uno tiene su corazón dividido, y la primacía de su corazón no es amarlo a Él con todas las fuerzas, por encima del que sea y de lo que sea, estamos muy mal. Cuando todavía le tendremos pleitesía a los hombres, a las criaturas, a las instituciones, estamos muy mal. El Papa en estos días, en un encuentro con unos sacerdotes, les decía que ellos, nosotros los sacerdotes, no somos siervos del Estado, sino siervos de Cristo. Y hoy hay más de un sacerdote, eso lo decía el Papa Francisco en estos días, con esa claridad y precisión que lo caracteriza a él. Hoy hay no solamente más de un sacerdote, esclavo del Estado, católicos piadosos, esclavos de lo político, esclavos, y se están vendiendo y traicionan al Señor por tener un puesto político. De cristianos no tienen nada, de católicos menos, y de gente honesta tampoco. De traición sí, de eso sí. Y a ellos y a todos nosotros nos está llamando hoy la palabra del Señor a la conversión. No nos dejemos embaucar, porque terminamos caminando para el mismo lado y podemos alejarnos del reino de los cielos. No nos dejemos engañar. Ahorita que vienen elecciones políticas, esta gente va a salir a las calles, va a salir a buscar votos y va a buscarlos dentro de los católicos. No nos dejemos engañar, porque ya sabemos para dónde van y de qué forma y con qué lenguaje nos van a hablar.
y van a sacar, seguramente que van a sacar a relucir sus vestuendas católicas y piadosas. No nos dejemos engañar en Colombia, porque vienen elecciones para la gobernación, para las alcaldías, para las asambleas, y a lo mejor los veremos llegando a los conventos, a las parroquias, y yendo a misa, y rezando públicamente. No nos dejemos engañar. Hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas del ser. Ya sabemos qué tipo de personas son y ya sabemos cuáles son sus propuestas. Nosotros no podemos negociar la palabra del Señor y los principios de la ley divina. Así lo perdamos todo en esta vida, y entre más rápido lo perdamos por el Señor, mejor. Más cerca nos vemos del reino de los cielos. Entre más rápido nos quiten todo, por amor al Señor y a las almas, más rapidito nos despachan a la comunión con el Señor, si queremos ser fieles. El diablo cree que nos hace un gran mal persiguiendo, y no sabe que trabaja para el propio bien de aquellos cristianos que quieren ser fieles. Esos cristianos que se sienten atribulados por ser fieles son bienaventurados, bendecidos por el Señor. Y no tengan miedo ni siquiera al infierno, porque decía Santa Laura Montoya que cuando vivimos en la misericordia del Señor y en los caminos del Señor y en camino de fidelidad a Él, hasta el diablo trabaja a nuestro favor, porque así lo pone la misericordia de Dios a trabajar al favor de los que quieren ser más fieles. Y no se preocupen, porque esto no es de masas, esto no es de muchos. Donde esté lo cuantitativo, por ahí está el peligro. Es un resto fiel, porque siempre ha sido así la intervención divina, siempre en toda la historia de salvación. Cuando el pueblo salió de Egipto y se acercaba a la entrada a la tierra prometida, solamente entró Josué, un pequeño joven, ¿sí? Con un grupito muy pequeño, y todo el pueblo que había salido de Egipto, que creyó que iba a entrar, se quedó sin entrar. Y eran muchísimos. No nos dejemos engañar por lo cuantitativo. Hagámosle caso a la secuencia de la historia de la salvación en la Biblia, que ella nos dice la verdad. Al fin de cuentas, la palabra de Dios carece de error, no tiene error. Ella nos dice la verdad. Aprendamos de la historia salvífica. Las grandes intervenciones de Dios en la historia de la salvación no vinieron con lo notorio. A nosotros los hijos del FIA nos dijeron desde el principio que no querían 70, sino que querían 7 y santos. Con eso es más que suficiente para el cielo. ¿Para qué cientos? ¿Para qué miles mediocres? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para estorbar? ¿Para eso sirve la mediocridad? ¿Para eso sirve la hipocresía? ¿Para eso sirve la superficialidad? Dios salva con muy poco, y con muy poco y pequeño trajo la redención al mundo. Con una fiel, la más fiel de todas que se encontró, y ella ni se lo imaginaba, con eso le bastó al cielo para traer la redención de todos los hombres. Y por eso el concilio no se abstiene de decir que la Santísima Virgen María tiene un papel inminente en la obra de la redención y en la obra de la salvación como ningún otro instrumento. ¿Qué necesitó el Señor? Una mujer pequeñita, casi campesina, en un corregimiento, vivía en una cueva, ¿sí? De 16 añitos más o menos por ahí, y no tenía la intelectualidad de los sabios de este mundo, nada de eso. ¿Qué hacía la Virgencita todos los días? Coger la palabra de Dios, meditarla, orarla y ser fiel a ella. Y se volvió, la Virgen es la mejor especialista en Sagrada Escritura. Ni los doctorados honoris causas hoy le llegan a la Virgen ni a los talones, ¿sí? Especialista en Sagrada Escritura, exégesis, hermenéutica, en todo, como nadie, ¿sí? ¿Y por qué? Porque amó a Dios con todo su corazón,
con toda su alma, con toda su mente y con todas las fuerzas del ser. Ahí está la clave de la sabiduría divina, una conversión real desde el corazón. No nos dejemos embaucar y no nos asustemos. La gente dice, padre, a veces le dice a uno gente, padre, es que me estoy quedando solo. Mejor, eso es mejor estar solo que mal acompañado, ¿sí? San Pablo dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el Señor lo advirtió, cuídense de la levadura de Herodes que les gusta hacer notoria, así como todos los que les gusta hacer notorios en las redes sociales, notorios, hace la levadura de Herodes, notorio, la realeza, ¿sí? Cuídense de la levadura de Herodes y la de los fariseos, ¿sí? Cuídense de esa levadura, la levadura de la hipocresía, de los fariseos tan diplomáticos que tenían lenguajes para ganarse a todo el mundo, y con todo el mundo utilizaban un lenguaje diferente. Eso se llama hipocresía, hipocresía de la pura y real. Claro que hoy le dicen otro nombre más elegante, ¿sí? Diplomacia, hay que ser diplomático, ¿sí? Menos mal la iglesia no es una institución política, aunque se vale de esos medios, no lo es. Aunque se mueve en la sociedad, no lo es. Es la esposa de Cristo. Es el cuerpo místico de Cristo. Es el nuevo pueblo de Dios. Es la nueva Jerusalén que Dios está engalanando y la está embelleciendo. Y la va a llevar a su triunfo, como lo promete hoy a través del profeta Oseas. No nos asustemos porque sean pocos, al contrario, hay que levantar la cabeza y gozarse y alegrarse cuando se esté dentro de lo mínimo, y más bien hay que asustarse cuando se esté en el otro lado. Eso sí debe producir mucho susto, porque por ahí hay peligro. ¡Ay, qué angosto! ¡Qué angosto es el camino que lleva a la salvación! Y son pocos, escuchen al Señor, pocos los que entran por él. Pero qué ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y son muchos, muchos los que se meten por él. Porque cuando a uno le van ganando las pasiones desordenadas, termina acomodándose allá y no se da cuenta que se está alejando del cielo y se está acercando más al infierno. Por eso pidámosle al Señor que nos dé la gracia de escucharlo a Él, de absolutizarlo a Él y de vivir solamente para Él. Eso da paz, da alegría en el corazón y eso hace experimentar la cercanía de Dios, corazón con corazón, la cercanía con el corazón del Señor y del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.